Konnichiwa. Estamos viendo las estructuras gramaticales. El día de hoy vamos a estudiar la nacionalidad y el idioma. Nacionalidad se dice kokuseki, idioma es go. Kokuseki to go sería nacionalidad e idioma. Primero, nacionalidad, kokuseki. ¿Cómo se obtiene la nacionalidad? Bueno, se debe de seguir una serie de pasos. El primero es que se debe conocer el nombre del país en japonés. Por ejemplo, México en japonés es Mekishko, ¿sí? En katakana. Y Japón es Nihon en japonés. Ya que tenemos el nombre del país en japonés, le vamos a añadir el sufijo jin, que es con el kanji de persona, que persona se dice hito, pero como sufijo para nacionalidad se dice jin, ¿sí? Pronunciado con doble L. Significa persona nacida en. Entonces, mexicano o mexicana, mexicanos o mexicanas, sería Mekishko más el sufijo jin, que sería con el kanji, y aquí el furigana, escrito como jin. Si ya sabemos pronunciar el furigana, no es necesario escribirlo, Mekishko jin, y ya tenemos la nacionalidad de mexicano. Para la nacionalidad japonesa, pues bueno, al país Nihon le agregamos jin y ya tenemos japonés, japonesa, japoneses. Para indicar el idioma también se debe de seguir una serie de pasos. Primer paso, otra vez, conocer el nombre del país en japonés. Por ejemplo, Francia. Se dice France, que viene del inglés, por lo tanto está en katakana. Japón, Nihon. Entonces, ya que tenemos el nombre del país en japonés, nos dice que vamos a añadir el sufijo go, que es el sufijo idioma. Por ejemplo, Nihon, que es Japón, le agregamos go y ya es Nihongo, es decir, japonés como idioma o bien idioma japonés. Al francés France le agregamos el sufijo go en japonés, en kanji de preferencia, y con su furigana, si ya no lo sabemos, no es necesario. Pero sí es importante ponerles furiganas, sobre todo a estos que se pronuncian con tenten, porque sí las personas a veces no recuerdan si se pronunciaba go o ko. Entonces, mientras no se familiarice uno con este tipo de sufijos, recomiendo escribir siempre el furigana. Ahora, a todos los países hay que convertirlos a japonés y les agregamos go para obtener el idioma. Sin embargo, en el caso del idioma inglés, no es necesario hacer esta serie de pasos, porque ya se tiene la palabra en japonés del idioma inglés, ya que viene de la palabra Inglaterra. Inglaterra, cuando los japoneses lo conocieron, todavía ellos no tenían el katakana, por lo que a Inglaterra le pusieron koku, koku, que era este kanji de aquí, que es y koku, que era el kanji de país, que era el país inglés. Ya con el tiempo decidieron ya cambiar el nombre de Inglaterra a Igrisu, ¿sí? Que está en katakana. Sin embargo, Inglaterra, que es Igrisu, no le vamos a agregar go, ¿sí? Porque no es el idioma de Inglaterra, sino es el idioma inglés. Por ejemplo, Estados Unidos, en japonés se dice América. Si le agrego el go, diría idioma americano. Y no, en Estados Unidos se habla el inglés. Entonces va a ser ego. Ego. Entonces, si hay países donde hablan, además del inglés, otro idioma, por ejemplo, Canadá, ahí se habla el inglés y se habla el francés, entonces, bueno, va a ser ego to fransgo, ¿sí? Que es el idioma que se habla en el norte de Canadá. Entonces, ahí no se habla el canadago, porque Canadá no se habla el canadiense, ¿sí? Se habla el inglés y además el francés. Entonces, hay países donde se hablan dos idiomas. En el caso del español también ya se tiene el nombre predeterminado en japonés, que sería Spengo, que viene de España. España en japonés se dice Spain, y le agregamos go, y ya sería el español. Entonces, si a México yo le agrego el sufijo go, diría idioma mexicano. Y no, aquí se habla el español, es decir, el spengo. No será el dialecto de España, es el dialecto mexicano, pero el idioma está reconocido como español. Entonces, por ejemplo, en Argentina lo mismo. Argentina en japonés se dice Arsenchin.
Entonces, Argentine go sería el argentino, y ahí no hablan argentino, hablan español. Entonces sería Spain go. Entonces, solamente esos dos idiomas ya están en japonés, no es necesario colocarle el go a Argentina o a Colombia o a Venezuela, no, porque no hablan ni el venezolano, ni el argentino, ni el colombiano, hablan el español. Y así, países donde se hable el inglés, lo mismo. Pero en el caso de la nacionalidad, ahí sí, a todos los países, el que sea de la parte que sea del planeta, se le agrega solamente el sufijo jin. Y bueno, cuando hagan sus ejercicios, aquí está la tablita, nos ponen la bandera para identificar el país. Obvio, este libro trae las banderas ya con los nombres de los países en japonés para que puedan realizar sus ejercicios y practicar también cómo se escribe el país. Por ejemplo, tenemos aquí, la bandera de Inglaterra, aquí dice Kuni. Entonces Kuni, pues se dice, Kuni es país. Entonces aquí vamos a poner Igirisu. Vamos a ponerlo. Entonces, vamos a ponerlo. Ahí está. Kuni Igirisu, que vamos a colocarlo en katakana. Decíamos, antes se les decía Koku, pero ya no. Ahora se le dice Igirisu, que sería en katakana. Luego dice Kokuseki, es decir, la nacionalidad. Entonces, Igirisu, que es el nombre del país, más el sufijo jin. Y aquí, en idioma, ahí se habla el inglés. Es decir, no le vamos a poner el go aquí, sino vamos a escribir ego. Por ejemplo, sería un caso donde habría que utilizar aquí, por ejemplo, en México, sería el país, Kuni, sería Mekishko. Kokuseki, Mekishko, Jin. Idioma, ahí hablan el Spain, Spain, y luego el sufijo go, Spain. Así de fácil. Tenemos esta sección, otra estructura que se le llama Renketsu. Renketsu significa conectivos. Ya habíamos estudiado el conectivo to en las partículas cuando estudiamos que to era la unión de sustantivos, es la unión de sustantivos. Entonces, vamos a estudiar otro conectivo más además del conectivo to. Aquí nada más recordamos que es para unir sustantivos o nombres o bien para realizar listas exhaustivas. Por ejemplo, Yamada-san to, Fumiko-san wa, Tomodachi desu. Yamada-san es el señor Yamada. To es la unión de dos sustantivos, que es Yamada y Fumiko. Entonces sería el señor Yamada y la señorita Fumiko. Ese sería mi sujeto. Como son dos personas, es plural, por lo que el verbo des va a traducirse como son. Y el predicado Tomodachi, que sería amigos. Tomodachi es amigo, pero como el sujeto está en plural, se queda en plural en español. Pero en japonés no le vamos a volver plural el sustantivo ni el verbo. Pen to enpitsu, pluma y lápiz. Noto to hon to fude to enpitsu, es decir, cuaderno, libro, plumón y lápiz. Plumón también puede ser sustituido por pincel, porque fude también es pincel. El otro conectivo es soshite, que también significa, es un conector, así como to, pero en lugar de sustantivos se usa para unir dos o más oraciones. Por ejemplo, Watashi wa gakusei desu, punto. Soshite, coma, mekishkojin desu. Entonces aquí tenemos la oración yo soy estudiante y tenemos mexicano. Entonces, oración 1, sujeto yo, verbo soy, predicado estudiante. Yo soy estudiante y soy mexicano.
¿sí? Soy estudiante y soy mexicano, diríamos en español. Pero aquí observamos como en la primera oración se cerró con una coma, iniciamos el soiste y pusimos una coma. Esto es porque sería incómodo colocar coma, soiste, coma, ¿sí? Entonces, el soiste es como la Y del español, viene siendo como una coma pronunciada, por lo que no se recomienda colocar coma, soiste, coma, mequiscoyin, ¿sí? No, ni tampoco esto, soiste y luego acá, tampoco. En el caso del japonés, porque en el caso del español no se debe poner coma con la Y, porque decíamos, la Y es una coma pronunciada. Entonces, soy estudiante y soy japonés, ¿sí? ¿Esto para qué? Para poder realizar la pausa. Recordemos que el japonés no tiene espacios. Entonces, si yo no le pongo el punto, diría, watashi wa gakusei desu soshite mekiskoyin desu. ¿Sí? No, entonces, watashi wa gakusei desu soshite mekiskoyin desu. Y ya tengo mis pausas. Tengo María-san wa hishou desu. Soshite, Juan-san no tomodachi desu. Soshite, mekiskoyin desu. Entonces, oración 1, seguida de punto. María es secretaria. Coma. Juan es... María es secretaria. Coma. Es amiga de Juan. Y tenemos una tercera oración. El soshite ya lo tendríamos que traducir como y. Y es mexicana. Entonces, María es secretaria, es amiga del señor Juan y es mexicana. Entonces vemos que la primera oración con la segunda se unió por una coma. Ese soshite se tradujo como una coma. Y el último soshite termina mi lista de oraciones. Entonces ya lo colocamos en forma de Y. Al igual que la partícula to, que las primeras to son comas, sin poner coma. Y el último to ya sería la conjunción y. Entonces, así es como tendríamos que entenderlo. Ahora, si observamos, el soshite me está uniendo oraciones que tienen que ver con el mismo sujeto. ¿Sí? En la primera oración hablamos de María, que es secretaria. En la segunda oración seguimos hablando de María, que es amiga de Juan. Y en la tercera oración seguimos hablando de María, que además es mexicana. Entonces, esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver otro conector de oraciones más adelante, que es un además. Entonces, aquí la relación del soshite es que es para continuar hablando del mismo sujeto. Inclusive aquí donde dice mekiskoyin des, no le pusimos sujeto. Si queremos, sí podemos decir kanoyo wa mekiskoyin des, pero entendamos que seguimos hablando de María. Y bueno, aquí tenemos las estructuras. Aquí tenemos sustantivos y sustantivos unidos por to, como por ejemplo pen, to, en pitsu, María Santo, Juan Kun, ¿sí? Que sería pluma y lápiz, María y joven Juan. La señorita María y el joven Juan. Tenemos la estructura del soshite, que sería oración con oración. Yamada sensei wa watashi no tomodachi desu. Soshite, kare wa icha desu. Aquí nos faltó la letra su. Bueno, entonces, aquí dice, el maestro Yamada es amigo mío y él es médico, ¿sí? Aquí vemos como si le pusimos el sujeto kare. Si queremos, lo podemos poner. Si no queremos, basta con decir soshite isha desu. No pasa nada, no hay infracción en la estructura. Al contrario, el hecho de colocar más palabras se siente como más educado. Más palabras es más consideración para el escucha, para que nos entienda. Bueno, entonces aquí le dejamos y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Sayonara.